Todopoderoso. Él es el Salvador, Él es el Rey, Él es el dueño de todo. Él es y nadie más. Y ahora empieza a redactarle o a decirle a Juan que escriba la carta a la primera iglesia, y la primera iglesia a la cual va a ser enviado el mensaje es el mensaje a Éfeso, y es el que trataremos hoy. Y el mensaje a Éfeso tendrá un punto central, un punto clave en el cual estaremos enfocados con mayor precisión, y es: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Por eso leímos Apocalipsis 21, porque vemos allí el clímax de la iglesia. Pero para que el clímax de la iglesia sea, primero la iglesia tiene que ser renovada, tiene que ser reformada, tiene que ser instruida, tiene que ser corregida en cualquier cosa que pueda estar deficiente, porque allí al final no es deficiente. Y el Señor mismo dijo que se presentaría así una iglesia pura, gloriosa, sin mancha, que no tuviese arruga ni cosa semejante. Si hay arruga o cosa semejante, hay que planchar. Tú no te vienes con la camisa arrugada, ¿verdad? Claro, hay algunos que... Pero procuramos, ¿cierto?, presentarnos sin arruga o con la... Imagínense si tuviera una mancha aquí, ustedes no estarían prestándome atención, estarían mirando la mancha, ¿cierto? Y el Señor va a hacer eso, y necesita, cuando viene a presentar Apocalipsis, mostrar todo de principio a fin en lo que es el plan de redención. Y el plan de redención es su iglesia, desde el principio de los siglos y ahora, más con mayor razón, cuando es el ya y el todavía no, cuando Cristo viene y pone su iglesia sobre la tierra, después de que ha muerto y resucitado y ascendido al cielo. Y cuando eso ha pasado, ya en el primer siglo, la iglesia tiene manchas y arrugas. En el primer siglo, muchas personas, y cuando estuve en ciertas iglesias, decían: ¿cómo nos gustaría ser como la iglesia primitiva? La verdad, digo, no saben lo que están diciendo. Porque la iglesia primitiva tuvo muchos errores, tuvo grandes conflictos, tuvo gran persecución, y también tuvo mancha y arruga como nosotros. Como les decía en la introducción, muchos han dicho que estos mensajes deben ser tomados como 7 tipos de cristianos. Yo creo que no es así. Tipos de cristianos solo hay 2: verdaderos y falsos. No hay más tipos de cristianos. Pero dentro de los cristianos verdaderos puede haber ciertas condiciones que los cristianos verdaderos pueden padecer y necesitan ser corregidas. Otros dicen que son 7 etapas de la iglesia. Tiene algo de coherencia, porque cuando vemos la iglesia de la Odisea, esta iglesia no tiene ni doctrina sana ni doctrina corrupta, es decir, hay una mezcla, y por eso se le llama tibio. Y el Señor dice: la vomitaré de mi boca. Soy de la posición de creer que llegará un día, hermanos, que predicaremos el glorioso evangelio de Cristo, del cual Pablo dijo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero nadie se convertirá. ¿Y por qué nadie se convertirá? No porque el evangelio no tenga poder, es porque ya se completó el número de los escogidos y punto. Y cuando eso suceda, tendrá que levantarse todo el espíritu anticristo o el mismo anticristo. Llegarán momentos como eso, y a veces me preocupa, porque en estos tiempos, hermanos, es muy difícil reconvertir supuestos cristianos que ya existen. Y lo voy a repetir: reconvertir supuestos cristianos que ya existen. Y tú puedes ser uno de esos supuestos cristianos. Y reconvertirte es más difícil que convertir a alguien que nunca ha sido convertido. Porque las mañas del evangelicalismo han corrompido la mente y el corazón de las personas de tal manera que el evangelio no entra ni con broca, ni con taladro, no entra. Se ha endurecido tanto el corazón de la iglesia o la iglesia profesante que hoy en día todo el mundo cree ser cristiano, pero no lo son. Y Cristo viene a tratar con lo que sí es y con lo que no es cristianismo en lo que se llama iglesia. Porque como preámbulo quiero decir que por lo menos hay 2 pastores que no los puso Dios,
Y el uno está muerto en delitos y pecados y el otro es un falso, es un instrumento de Satanás puesto en el púlpito. Pero este no es el caso. Este primer pastor al que se le va a escribir esta carta es distinto. Vamos a iniciar con Apocalipsis 2, 1 al 6. Dice así la escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Incline su cabeza y ore conmigo. Majestad, tú vienes a tu iglesia con gran amor. Tu palabra dice claramente en Hebreos que a todo el que tú tomas por hijo, lo disciplinas, lo corriges y si es necesario lo azotas. Y el fin es que no se condene con el mundo. Hoy estamos aquí con corazones de piedra para que tú los quebrantes con el martillo de tu palabra. Y como cuerpos incipientes y a veces anestesiados por la maldad del pecado, y necesitamos que tu espada traspase y quite todo aquello, divida todo aquello que tiene que ser dividido. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras entrañas, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Por favor, Señor, usa este instrumento inútil y por tu gracia trae tu palabra sobre nosotros como rocío, como vida. Aliméntanos, aliéntanos y muéstranos tu amor, el cual también nosotros debemos vivir delante de ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Nosotros sabemos, como ya dice en la introducción, que Cristo se manifiesta a cada iglesia con una presentación de su soberanía. Y en la forma de introducción a cada iglesia lo hace con el fin de tocar algunos temas o problemas que Él va a tratar en la iglesia. Y cuando iniciamos con esta, el título es ¿has dejado tu primer amor? Y ese es el meollo o la parte central que Cristo va a tocar. El problema de que este pastor o pastores o grupo de ancianos ha dejado el primer amor y la iglesia por ende también lo ha hecho. Así que el texto lo voy a tomar de la siguiente manera en 5 divisiones, pero serán muy cortas. La primera será la presentación de Cristo ante el ángel de la iglesia de Éfeso. Luego, lo que Cristo conoce de ese ángel y de la iglesia. Seguidamente, lo que Cristo requiere del ángel y de la iglesia. Continuando, los que tienen oídos para oír y al final, al que venciere. Iniciamos entonces con la presentación de Cristo ante el ángel de la iglesia de Éfeso. Juan dice claramente que el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esa es la presentación del Señor. Que el Señor anda en medio de las estrellas y los candeleros, que tiene las estrellas en su diestra y anda en medio de los candeleros. Así que el Señor se presenta como quien gobierna y dirige a su iglesia. No hay más. Él es el que la gobierna y la dirige. A la iglesia universal, pero también a las iglesias locales. Y Él puso en esas iglesias locales a pastores, delegados con su autoridad, no para que ejerzan una soberanía sobre la iglesia, ni para que se enseñoreen de la iglesia, sino para que transmitan el señorío de Cristo a la iglesia.
para que le hablen de ese señorío de Cristo a la iglesia. Estos pastores deben hablar en nombre de su Señor. Y Él los ha puesto ahí. Ellos no se pueden poner a sí mismos. Debe ser el Señor quien los pone. Sin embargo, como les dije, hay algunos que se pusieron a sí mismos y otros a los que el diablo puso, pero aún a ellos también el Señor les pedirá cuentas. Porque a todo lo que se llama iglesia, el Señor lo llamará a cuentas. Porque el juicio del Señor empezará por su casa. Y luego los que estén afuera, ninguno podrá decir, es que a estos los dejó y a nosotros sí nos va a castigar. No, todos merecen el castigo. Hay una implicación teológica en la presentación del Señor a la iglesia, a cualquiera de las iglesias y a la iglesia de Éfeso. La implicación teológica de esta presentación a la iglesia de Éfeso es que el Señor, o Él es el Señor de la iglesia, y Él le hace saber a la iglesia de ese primer siglo que es su Señor y que va a juzgar a la iglesia en cada iglesia local según sus propias características. ¿Recuerdan que al principio dijimos que cada iglesia iba a tener unas características y que esas características iban a ser de alguna manera predominantes a causa del pastor? O sea, lo que el pastor es, será la iglesia. Cada iglesia se caracterizará por los pastores que tengan. Tal el padre, tal sus hijos. Así que el Señor va a tratar a cada iglesia empezando por la puerta, empezando por la estrella, empezando por el pastor, para que también toda la iglesia reciba, así como siempre ha recibido y deberá seguir recibiendo a través del pastor, la voz de Cristo, la voz del Señor. Y el Señor se acerca a esta iglesia para hablarle de sus propias características, pero no para que haya destrucción en esa iglesia, sino más bien para enseñarle el Señor a esta iglesia cómo es que Él, es decir, Cristo, debe ser amado en la iglesia con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Porque, hermanos, el tema de esta iglesia es: has dejado tu primer amor. Así que el Señor lo que le va a enseñar a esta iglesia y a nosotros es cómo se debe amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas que regularmente tú y yo resultamos olvidando. Luego el Señor les dice, fuera de que le ha dicho a Juan, escribe al ángel de la iglesia, al finalizar cada uno de los mensajes a la iglesia dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque quiero aclarar que aunque el mensaje es particular diciendo, escribe al ángel, luego al final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a qué? A las iglesias. Así que está involucrada la iglesia cuando le habla al ángel, porque el ángel es la voz oficial de Dios ante la iglesia. ¿Voy hilando claro? ¿Me voy haciendo entender? Así que esto indica que cada miembro de la iglesia local al final estará involucrado en el mensaje y por supuesto el liderazgo mayormente, y deberá dar cuentas de cómo da a conocer la voz de Dios, la voz del Señor ante todos. Esa es la presentación del Señor, como el Señor de la iglesia, como aquel que debe ser amado con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y no va a aceptar menos que eso. Usted y yo tenemos que estar conscientes hoy que cada día del Señor que venimos y toda la vida que vivimos debemos amar, y sobre todo hoy, como dice la introducción en la escuela dominical, el amor a Cristo en la adoración pública se demuestra en el día del Señor. Es que hoy venimos a adorarle con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, no una simple ocupación religiosa. Ese es el mensaje del Señor. Esa es la presentación que Él tiene. Y como ya se presentó como el Señor y el que dice que merece, ordena que se le adore y se le ame con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, eso es lo que se va a proponer con esta iglesia. Y entonces veamos ahora lo siguiente: lo que Cristo conoce de este ángel y de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que conoce? ¿Conocerá Él de nosotros algo? Claro que lo sabe todo. Y le dice a la iglesia, o mejor, iniciando por el pastor para que se lo comunique a la iglesia: yo conozco tus obras. Pero cuando yo miro esto, yo digo, aquí no parece haber ningún reproche. Parecen expresiones de reconocimiento. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia.
¿Paciencia no es el fruto del Espíritu? ¿Paciencia no es lo que Dios nos pide que tengamos? Yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Veo que la doctrina, la teología y la práctica de la iglesia de Éfeso, según esto, es excelente. ¿O no? ¿No le parece a usted? Si hasta ahí fuera el mensaje, nosotros diríamos: el Señor está exaltando a esa iglesia, ¿verdad? Es la iglesia ideal. ¿No querríamos ser nosotros como esa iglesia? Que se nos diga que hemos trabajado, que hemos tenido amor, que hemos tenido paciencia, que hemos sabido soportar las cosas y que no hemos soportado a los malos, y que hemos tenido una teología tal que hemos sacado de la iglesia a los falsos profetas. Diríamos: esa es la iglesia ideal. ¿O no? ¿Qué piensan, hermanos? Así que la doctrina y la teología y la práctica de la iglesia de Éfeso parecen excelentes. Cristo el Señor no indica un mensaje negativo allí o arremetiendo contra el ángel. Parece que todo es un reconocimiento. Reconoce que su labor y su práctica en cuanto a la ética y en cuanto a la moral son buenas. Sí, son buenas. Jesús el Señor le está diciendo: yo lo reconozco. Reconozco que has hecho un buen trabajo. Sí, lo reconozco. Él dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Así que repito, no es poco lo que se le está reconociendo a la iglesia de Éfeso. Si hasta aquí fuera el mensaje, parece que ellos van a salir bien de la prueba del Señor. Si el Señor se presentara y usted le dijera: ¿usted ha trabajado por mí? Sí, Señor. ¿Ha predicado? Sí, sí. Pero recuerde, algunos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y el Señor dirá: fuera de aquí, aléjense de mí, malditos hacedores de maldad. Porque esto que está haciendo este ángel es maldad. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Sí, es maldad por una gran razón. Recuerdan que el apóstol Pablo habló a los Gálatas y habló también a los filipenses, y en cuanto a ellos les habló acerca del amor, de la fe y de que no cambiaran la gloria de Cristo por acciones o por legalismos. Y les dijo: si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, y si diera todas mis posesiones a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. El Señor les dijo a los corintios: yo les he enseñado a ustedes y admito que están llenos de dones y hablan en lenguas y hacen una cantidad de cosas, pero les quiero enseñar un camino mejor, el camino del amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser. Y les dijo Juan: hay 3 pilares que aún permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es superior a todos. Cristo no anda en otro camino, Cristo no anda en otra condición sino en el amor. Así que el arduo trabajo y todo lo demás que sea sin amor es basura. Todas tus obras y mis obras sin amor, échalas al lavaplatos, al inodoro y baja a la cisterna y tíralas a la basura. No sirven para nada. Son buenas esas prácticas. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. No es poco lo que le reconoce el Señor. Y le sigue diciendo: y no puedes soportar a los malos. Ah, tú eres integrísimo. Tú tienes una sabiduría espiritual tal que sabes decir: eso no lo dice la Biblia. Pero no tienes amor. Eso es igual que blasfemar de Cristo. Esos son obras abominables de maldad. Todas vuestras justicias, dijo el Señor en Isaías, son como trapos de inmundicia. Y los has hallado mentirosos. La teología de esa iglesia era muy buena. Hermanos, la teología no cambia
la condición de amar. La teología no es amor. Muchos usan la teología en las redes sociales para dañar a la iglesia, para escarnecer a otros, para enfrentarse con espadas unos contra otros, como si la iglesia tuviese que estar enfrentada dentro de sí misma para matarse unos a otros. Porque no hay misericordia, ni bondad, ni ninguna de estas cosas, porque no hay amor. La teología es perfecta. La doctrina está siendo administrada correctamente. Sí, seguramente hay sermones expositivos. Pero si no hay amor, mi sermón expositivo es basura. Pero pastor, ¿debemos predicar expositivamente? Sí. Pero la base estructural de todo lo que hacemos se llama amor. Y si no hay amor, y si Cristo detecta que no hay amor, la iglesia está en un peligro terrible. Y Jesús el Señor en su amor va a venir a decir, ojo, tu problema es que tu corazón está a punto de detenerse. Tienes una arteria tapada. Has dejado tu primer amor. Cualquiera diría que esto es lo que se espera de un pastor responsable y de una iglesia consagrada, ¿cierto? Todo lo que ha dicho, tu paciencia, todas estas cosas, pero no es así, ya hemos dicho que no. Pero veamos lo que sigue, el Señor le dice, pero, y cuando hay un pero, todo lo demás queda obsoleto. Sí, usted es un buen ciudadano, pero infringió la norma del semáforo y hay que hacerle un comparendo. Entonces ya no eres un buen ciudadano. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Yo había pensado en varias cosas. He pensado de manera filosófica en cuanto al amor humano cuando un hombre o una mujer deja al primero que conoce y se va con otro, ¿cierto? Y entonces decimos, ha dejado su primer amor. Unos calambres aquí, perdón. Pero no es eso de lo que está hablando el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que está haciendo? Cristo no aprueba todo lo bueno que acaba de reconocerles. Cristo no aprueba todo lo bueno que acaba de reconocerles. Más bien, les muestra que esa es la señal del mal que realmente tienen. ¿Fui claro? ¿Me hice entender? Voy a repetir. El Señor no les dice que todo lo que han hecho lo avala. No. Al contrario, les dice que esa es la señal de que están mal. Que el actuar de esa manera es señal de que están mal. ¿Se da cuenta cuando todo es tan perfecto? Todo va mal. Cristo no aprueba lo bueno que acaba de reconocerles, más bien les muestra del mal que les va a señalar. Ese es el mal. Esa es la demostración del mal. Porque la frase que leímos, has dejado tu primer amor. Todo eso que está haciendo, lo que muestra es que ellos ya dejaron el primer amor. ¿Cómo así? Todo lo que están haciendo muestra que dejaron el primer amor. ¿Sí? Todo lo que están haciendo muestra que dejaron el primer amor. Vamos a ver cómo. Y hermanos, eso no es una cosa menor, es justamente lo que va a traer el juicio sobre la iglesia de Éfeso. Para Cristo es una falta mayor ante Él, que no debe ser tenida como algo liviano, debe ser tratada con urgencia, así como Cristo le va a decir al ángel que tiene que ser tratada. Así que vimos la presentación de Cristo. Vimos lo que Cristo sabe de la iglesia. Y sabe que ella ha trabajado mucho, pero no la aprueba. Para pasar a lo siguiente. Lo que Cristo requiere ahora del ángel y de la iglesia. ¿Qué es lo que Cristo ahora va a requerir después de haberse presentado, de haberles dicho cuál es el mal que tienen ahora? ¿Qué va a requerir? Les va a hacer entender que esa falta por el primer amor es algo que ofende la dignidad de Cristo. Por lo tanto, cuando ellos oigan esta reprensión, deben proceder a corregirlo de inmediato.
Y les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Antes de entrar a lo que tengo escrito, quiero llevarlos al Edén. ¿Cómo se le llama a lo que Adán hizo en Edén y fue sacado? Se le llama la caída. ¿Cierto? ¿De dónde cayó Adán? De la gracia. ¿Y por qué cayó Adán de la gracia? Por las obras. ¿Cierto? Sí, obras de incredulidad, pero fue por las obras. Si él no hubiera hecho eso de comer, no habría salido. Pero fue por las obras. Y sus obras demostraron que no amaba a Dios. Pero pastor, son diferentes las obras de Adán a las de este pastor. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué comió Adán? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fueron abiertos sus ojos y sabía que estaba desnudo. Y el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Éfeso y a nosotros en el primer siglo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelvo a leer el texto. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde cayó Adán? Del amor de Dios, de la gracia de Dios. ¿De dónde está cayendo el ángel de Éfeso y Éfeso? De la gracia de Dios, del amor de Cristo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete, das un giro de 90 grados y camina en la dirección contraria. Y ahora haz las primeras obras. Esa frase me suena como a lo que Pablo dice a los Gálatas. Miren lo que dice Pablo a los Gálatas en 5:4. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero pastor, parece que ese texto no concuerda. Porque aquí está hablando de la ley. O sea, ellos están sometiendo a la ley. Sí, era lo que estaban haciendo los judaizantes, volver al legalismo, volver a las leyes judaicas. Pero vamos a ver cómo concuerda. Si bien es cierto que a este ángel de la iglesia de Éfeso no se le puede decir necesariamente que es un legalista en cuanto a la ley judía, sí está buscando justificar su vida de iglesia, no por la obra de Cristo, sino por las propias obras de la iglesia y la labor del mismo. Voy a tratar de aclarar. Tú dices, yo ya he cambiado. ¿Quién ha cambiado? Tú, ¿cierto? ¿Es obra de Cristo? No. Si no es obra de Cristo, eso es basura. Tú no puedes cambiar. El que te cambia es Cristo. Si has cambiado, debes decir, Cristo me ha cambiado. Yo ya cambié, es caer de la gracia. Porque no hay gracia en lo que yo me gané. ¿O sí? Pablo claramente lo dice en Romanos acerca de Abraham. Si Abraham se lo ganó, él no tiene de qué alabar a Dios, se alaba a sí mismo. Pero Abraham creyó y Dios le llamó a eso justicia, y entonces Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque confió en Dios, no en sí mismo. Pero cuando la iglesia y el pastor empiezan a confiar en sí mismos y a hacer una gran cantidad de actividades y creer que por eso la iglesia está progresando, has caído de tu primer amor. Pastor, ¿y entonces qué hacemos? No se le puede tratar de legalista a este pastor porque no está enseñando ley, pero lo que ha hecho y lo que está haciendo se ha convertido en la ley de esa iglesia. No Cristo. Ya no es el Señor Cristo, ya es lo que ellos hacen, lo que ellos son como iglesia, el renombre que tienen. Eso es lo que ellos son. Y Cristo reconoce, sí, eso está bien. Claro. Pero eso no es lo que yo quiero. Es algo parecido a la actitud de Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús en Lucas 10, 38 al 42 visita la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y Marta está por allí queriendo atender al Señor.
Y ella está ocupada en matar la gallina, en pelar las cebollas y los ajos y picar todo esto, mientras que María está sentada conversando con Jesús. ¿Saben que esa misma María fue la que después que resucitó a Lázaro, ungió los pies del Señor con el perfume? Y por allá el Señor dice, se hablará de esto más adelante, y dice, por cuanto amó mucho. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba de rodillas a los pies de Cristo. No estaba ocupada en más nada que en ¿quién? En Cristo. No es lo mismo ocuparnos de lo que quiere Cristo que ocuparnos de Cristo. No es lo mismo. Para nada. Esa es la actitud que toma la iglesia de Éfeso, la actitud martiana. De estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado. Y cuando tú te estás ocupado y viene tu hijo, tú que le dices, espérame que estoy ocupado. Y por eso el Señor le dice, haz las primeras obras. Así que nos interesa saber cuáles son esas primeras obras. Pero quiero aclarar, hermanos, que si alguno no ha nacido de nuevo, no las conoce. Y si alguien ha nacido de nuevo, verdaderamente como creyente, sí las conoce y puede saber cómo volver a ellas. Tiene que quedar claro desde el principio. Así que nos interesa saber cuáles son esas obras, ya que la demostración del amor a Cristo no son las obras que ahora están haciendo. Pareciera que esas obras que están haciendo deberían ser demostración de amor a Cristo, pero no, el Señor dice que no. Y que Él no va a permitir de ninguna manera ese cambio en ellos. No, Él no va a permitir ese cambio. Ese cambio de actitud en la iglesia, de estar ocupado, 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 el Señor dice, no, 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 no. Así ya no te quiero. ¿Cómo así? ¿Luego no debemos estar ocupados, pastor? Sí. Pero no en hacer cosas por el Señor, sino ocupados en el Señor. ¿Cuáles son las primeras obras de Éfeso, queridos hermanos? Porque tenemos que ir al contexto de ellos allá. Pablo habla y toda la Biblia habla acerca de Éfeso en muchas partes. Capítulos 18 y 19 nos habla de que Apolos llegó a Éfeso, pero Apolos no sabía predicar bien el evangelio y habló del bautismo de Juan. Luego, cuando Pablo vino a Éfeso, halló a unos discípulos que eran como unos 12 hombres y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces se les preguntó, ¿y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. ¿Quién los había bautizado? Apolos. Y él dijo, no, bautícense en el nombre del Señor Jesús, y recibieron el don del Espíritu Santo cuando les impuso las manos. Eso es particular, de hecho, eso no tiene que pasar ahora. Quien exige que pase ahora es un incrédulo. Y entonces, esas primeras obras, ellos ya las conocían, ya conocían cómo los apóstoles habían llegado y les habían enseñado. También, en Éfeso, Pablo estuvo cerca de 2 años enseñando en la escuela de un tal llamado Tirano. El apóstol Pablo estuvo enseñando en Éfeso. Y allí, al parecer, no fue Pablo realmente el primer fundador de Éfeso, porque allí ya había estado Aquila y Priscila. Aquila y Priscila se quedaron en el paso que iba Pablo hacia Jerusalén, se quedaron en Éfeso. Pablo fue y volvió, y ahí sí vino y se estableció en Éfeso para fundar la iglesia. Pero ya Aquila y Priscila se habían quedado ahí, y Apolos ya había venido. Así que ellos conocían a Apolos y conocían a Aquila y Priscila. ¿Vieron cuando Aquila y Priscila reconvinieron a Apolos para que enseñara la verdad del evangelio como era correcta? Vieron a Pablo regresar y hacer esa transición de los discípulos judíos que todavía no sabían que había Espíritu Santo, porque la doctrina verdadera desde el principio de la iglesia es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces ellos conocían eso. ¿De dónde lo conocían? De la doctrina apostólica, ¿o no? ¿Sí? Y ellos mostraron un amor intenso, tal como el que todo verdadero cristiano conoce cuando ha nacido de nuevo. Ellos lo conocieron. Y voy a poner este ejemplo que también lo pone Pedro diciendo lo que deberíamos ser, pero aquí digo lo que es. Dice, como el niño cuando ve a su madre nacer y lo único que quiere beber es del pecho de su madre. Cuando nacieron de nuevo, aquellos creyentes
sus primeras obras fueron las mismas de un bebé cuando nace, pegarse del pecho de su madre y nada más. ¿Ven lo que les estoy aplicando? ¿Cuáles son las primeras obras cuando tú naciste de nuevo? Tienen que ser las mismas obras de cuando una persona nace naturalmente. Apegarse al pecho, no es otra. ¿No sabías eso, hermano? Esas fueron tus primeras obras. Si naciste de nuevo, si no naciste de nuevo, tú nunca has tenido esas primeras obras, con razón no las conoces. Si no conoces esas primeras obras, tú no has nacido de nuevo. Pero si tú las conoces, sabes cómo regresar. Pedro dijo: buscad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación o para salvación. Entonces el primer ejemplo de esas primeras obras es exactamente como cuando un niño nace y lo único que quiere es estar apegado a su madre y beber de su pecho. O como cuando un ser humano, y hablo específicamente porque lo tomaré en esa tipología, hombre y mujer, la iglesia la mujer, Cristo el hombre, cuando la mujer ve al hombre y se enamora de él por lo que ese hombre es. Hablaré de las cosas cualitativamente correctas. Cuando una mujer ve a un hombre atento, caballeroso, amable, lleno de esas virtudes de hombre, aplomado, que toda mujer quiere para tener seguridad y apoyo y en quién confiar y en quién apoyarse, entonces esa mujer se enamora de ese prototipo o estereotipo. Cristo es el tipo. Él es así de perfecto. Él es lo más hermoso que existe. Y cuando esa mujer lo ve, se enamora. Y todo lo que quiere es como dijo la mujer de la carta o del libro escrito llamado Cantar de los Cantares. Solo quiero que él me lleve debajo del manzano y que haga lo mismo que hizo la otra vez. Ponga su derecha debajo de mí, su izquierda sobre mí y su bandera sobre mí sea amor. ¿Conoces esas primeras obras? Si no las conoces, tú no has nacido de nuevo. No, querido amigo, no te puedo llamar hermano. Si tú no conoces esas obras, de querer estar como María a los pies de Jesús, desde el día en que fuiste enterado de que Jesús es tu Salvador, de que es lo más maravilloso, de que Él es el más hermoso de todos los hombres, y te enamoraste de Él y solo querías que Él te hablara de sus palabras de amor, entonces tú nunca has nacido de nuevo, tú no conoces las primeras horas, tú no puedes volver a ellas. Tú no conoces el primer amor. Entonces le estoy hablando muerto y por eso no podrás volver. Pero este sí puede, él sí lo sabe. Por eso el Señor le dice que retorne a eso, que retorne al pecho de Dios, que retorne a los brazos de Dios, que retorne a ese enamoramiento que enloquece la vida de la mujer y la trastorna de tal manera que lo único que quiere es estar con él y no más. No quiero ni comida ni bebida, solo lo quiero a él. Si tú no conoces eso, tú no has nacido de nuevo. ¿Lo has vivido alguna vez? Si no lo has vivido, por favor, hoy pide: Señor, perdóname, he sido un falso cristiano. Concédeme hoy conocer el primer amor que nunca he conocido. Pero luego, pasado el tiempo, este mismo bebé que se apegaba al pecho de la madre, ahora la ignora. Y el niño ya creció, tiene 5 o 6 años y le dices: ven. No. Que vengas. No. ¿No pasa así? ¿Qué esperaría su madre? ¿Que retorne al primer amor, a las primeras obras, cierto? O como el marido que viene y le dice a la mujer: mi amor, quiero que conversemos un poquito. No, ahorita estoy muy ocupada. Mi amor, quiero que salgamos. No, ¿cómo voy a salir a perder tiempo? Usted siempre quiere estar... ¿No se da cuenta que soy una mujer ocupada? Pero eres mi esposa. Sí, pero estoy muy ocupada. Si tú viviste el primer amor, tú sabes cómo regresar a él. Si no, no sabes. No vas a poder volver. Pero si tú lo sabes, conoces el camino de regreso. Este pastor lo sabe. Lo sabe. Hay una sentencia muy grave para tan sucia actitud
de la iglesia y del cristiano hacia su Señor y Salvador. Querido hermano, tú puedes estar haciendo todo lo que quieras por el Señor. Eso es abominable delante de Dios si tú no le amas. Mejor arrepiéntete, arrepintámonos. Si tú no estás dispuesto a dejar tu trabajo y todo lo que sea por dedicarle 1 hora al Señor en oración, tú nunca has conocido el primer amor. Tú no sabes cómo regresar a Él. Yo te pido hoy que por favor creas en Cristo, que te arrepientas, que dejes de estar pensando que eres cristiano. Nunca lo has sido. Arrepiéntete. Vive el primer amor y sabrás lo que es Cristo. Pero si tú nunca has sentido el deseo infinito de estar bebiendo de la savia del olivo, no consigo a ningún cristiano que no ame este libro con todas sus entrañas y que todo lo que quiera saber es lo que este libro dice. Si tú eres ese que tienes la Biblia ahí como si nada y pasan los días, los meses y los años y no te importa, perdóname que te diga, tú no sabes cómo volver al primer amor. Nunca lo has tenido. No sabes cómo volver. Por eso para ti que te diga, vuelve al primer amor, es como decirte, ladra porque no eres perro. Y por eso, escucha la voz, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa actitud tan sucia de estar ocupado para el Señor, de no querer volver al pecho del Señor para estar solamente con el Señor, es abominable ante Él. Él no la va a tolerar, ya que Él con su sangre y sacrificio redimió a la iglesia y Él demanda de ella que lo ame. Demanda de nosotros que lo amemos con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y por eso lo que tú eres hoy es lo que realmente eres. Si te molesta escuchar la palabra de Dios, si te molesta pasar tiempo con los santos aquí, si te parece demasiado venir a honrar al que te dio la vida, no, tú no puedes volver al primer amor porque tú no lo conoces. Tú no sabes qué es el primer amor. ¿Saben? Algunos dicen, es que yo cuando antes estaba en otra iglesia, todos los días íbamos a la iglesia. ¿Tú creías que amabas al Señor? ¿Por qué ibas? Porque había sanidad, porque había milagros, porque había lenguas. Era para tu carne. Nunca conociste el primer amor. El que conoció el primer amor es el que Cristo lo hizo. A los 12 años encontraron a Jesús en el templo y le dijo, Madre, ¿por qué se atemorizaron? ¿Por qué me están buscando? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El verdadero Hijo de Dios, el que ha conocido el primer amor, siempre dirá, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Tú sabes de los negocios de tu Padre como Cristo? Cristo sí conoció el primer amor, claro, Él siempre lo vivió. Santiago lo sabía. Santiago sabía la diferencia entre el que conoce el primer amor y el que no. Así que Santiago tenía que alinearse con Cristo. Nosotros también, la iglesia también. Para que la iglesia sea lo de Apocalipsis 21, primero tiene que ser corregida en Apocalipsis 2. Si no, no será Apocalipsis 21. Quiera Dios que tú conozcas el primer amor, querido hermano, querido amigo. Hermano, si tú te duermes hoy aquí, ¿dónde está tu amor por Cristo? ¿Dónde está? Porque cuando tienes el primer amor con tu mujer, con tu novia, yo recuerdo que pasaba hasta las 12, 1 de la mañana y tenían que decirme en esa casa, ya quédese aquí porque no me quiero ir. Pero tú, 2 horas aquí ya, no, esto es demasiado largo, me quiero ir. Es el día para el Señor, es de Él. No, pero yo también tengo derecho a descansar. Si no descansas en Cristo, jamás descansarás en nada. Si no descansas en Cristo, jamás descansarás en nada. Si tú no lo amas, nunca tendrás descanso, solo tendrás amargura. No habrá más. Miren la sentencia, es una sentencia terrible. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Saben? Esto dice mucho.
Recuerden que el Señor dijo, si sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero luego dijo, quitadle al que tiene esa moneda y dadle al que tiene 10. Porque al que tiene, se le dará más. Si tú bebes más del pecho del Señor, se te dará más. Pero si rehusas beber, aún lo poco que tienes, falso cristiano, te será quitado. Y quedarás seco, como la calavera de una chicharra. Bueno, el cascarón de una chicharra cuando ella se sale de él. Como la crisálida de la mariposa cuando salió y quedó hueca y vacía. Parecerá que hay una mariposa, pero ya no hay nada. Tú nunca podrás volver al primer amor porque no lo conoces. Pero si lo conoces, estas palabras deben aterrorizarte como a mí, que vendré y quitaré pronto de ti el candelero. La estrella alumbra, ¿cierto? Y el candelero también, pero concentrémonos en el candelero porque ahí es donde dice, si no te arrepientes de no amarme, de volver a mi pecho, de volver a mis brazos, de estar solo conmigo, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. El candelero es una vasija donde se pone aceite y una mecha y se prende fuego para que prenda. Quítele la mecha o quite el candelero, se acabó la luz. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo poco que sabes de teología, lo poco que sabes del evangelio, se va a pervertir en ti, se convertirá en oscuridad. Y el mismo Señor dijo, mira bien que la luz que hay en ti no sea tinieblas, porque el poco evangelio de retazos que conoce no es luz, es tinieblas. Y lo poco que tienes te será quitado. Esta no es una sentencia mínima. El Señor no va por las ramas. El Señor no te está diciendo, me puedes amar como quieras. No, 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 no. ¿Me amas como te digo? O aléjate de mí. Y el Señor tiene que actuar así. ¿Y por qué? Porque odia a la iglesia. No, porque la ama. Porque el Señor no necesita de nosotros. Él sabe que somos nosotros los que necesitamos de Él. La mamá no necesita del bebé en cierto sentido. Ella se puede sacar la leche. Pero si el bebé deja de tomar leche, se muere. Si la mujer deja de amar a ese hombre espléndido, pues que se vaya. Pero lo mismo que dijo Oseas, dice el Señor, ella no sabía, porque se fue tras tus amantes, que era yo quien le daba su pan y su vino. Ahora se los quitaré para que sufra. Es lo mismo que te dice a ti, cristiano tibio, falso, mentiroso o cristiano inmaduro. Y a mí, si no te arrepientes de no amarme, de no venir a pasar tiempo conmigo, con mi palabra, con la iglesia, lo poco que tienes o lo que crees tener te será quitado. Pastor, es que yo casi nunca entiendo la Biblia. Pastor, es que yo leo y no crezco. 25 años eres el mismo. Tal vez el Señor te ha dicho, te quité el candelero. No hay candelero para ti, porque tú no me amas. No hay candelero. Yo no puedo concebir a un cristiano que al cabo de años diga, no entiendo. Cuando yo empecé no entendía. Pero cada vez que voy acercándome a la escritura, y no quiero ser el ejemplo porque es abominable, voy entendiendo más. Después de 20 años de cristianismo, tú deberías entender mejor este pasaje que hace 20 años. Pero si no lo entiendes hoy, ¿por qué será? ¿Será que nunca naciste de nuevo? ¿Será que nunca conociste el primer amor? Porque si no brindé a ti, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y una iglesia puede estar llena, pero no de candelero, sin luz. ¿De qué nos sirve una iglesia donde la estrella no alumbre y donde el candelero no alumbre? ¿Qué hay si las mismas tinieblas que hay en nosotros, o más bien que la luz que hay en nosotros son tinieblas? Si la gente dice, para hacer matrimonios como ellos, ¿para qué? Si nuestro matrimonio no testifica, si nuestra vida no testifica, si mi pastorado no testifica, si nosotros no testificamos el evangelio a nuestros vecinos, tal vez ya no hay candelero. ¿Se dan cuenta, hermanos, que fallar en el amor al Señor es una falta letalmente grave? Y si tú no has nacido de nuevo, jamás lo entenderás. No podrás. Si tú no te arrepientes, querido hermano, hoy, con la poca luz que tienes del Señor o con la que estás recibiendo hoy, el Señor ya te ha advertido. No serás libre. Aunque yo soy culpable como pastor, debo seguir emitiendo luz, la luz de Cristo. Usted debe saber si está prendido por Cristo o no.
y permanecer prendido, porque si no, la poca luz que tienes se convertirá en tinieblas. Y tú puedes saber mucha teología, pero mientras no vivas enamorado de Cristo, viviendo para Cristo, como Cristo bien quiere, en tu casa y en la iglesia, todo lo que tú hagas para todos los demás es tinieblas, no es luz. Tú, en lugar de ser ayuda para otro, eres tropiezo para otro. No es poca cosa, hermanos. Si Cristo no corrige a esta iglesia, no habrá cristianismo. No habrá Apocalipsis 21. Pero Jesús sabe que este pastor entiende lo que él está diciendo, porque hay algo que demuestra que aún hay amor de Dios en él. El siguiente versículo dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué son las obras de los nicolaitas? Según se entiende, las obras de los nicolaitas era que les decían: aquí hay cristianos de mayor rango que otros. Entonces, una cosa es del clero y otra cosa los laicos. Una cosa es del pastor, al que el Señor más ama, y otra cosa los cristianos de butaca, a los que el Señor menos ama. ¿Eso es verdad? No. Eso es mentira. El amor del Señor, como les decía en la escuela dominical, es un círculo perfecto, y circula el mismo amor en el Padre que en los hermanos. El mismo amor. Si ese mismo amor no circula hacia Dios y hacia los hermanos, tú no eres cristiano. No es el amor de Dios el que estás practicando, es pura hipocresía. Si tú dices que no lees la Biblia, que no oras, que no tienes intimidad con Dios, pero amas a los hermanos, eres el más grande hipócrita y mentiroso de todos los mentirosos. Vas camino al infierno. No puedes amar a los hermanos en este libro, jamás. Ni a Dios ni a los hermanos. No puedes. Aquí está Cristo y Él es el amor. Y puedes hacer todo lo que quieras, lejos de este libro, fuera de este libro, y todo lo que hagas es trapos de inmundicia, obras de basura para el infierno. La única manera de que estés lleno de amor y del Espíritu es este libro, y orar conforme a él. Pero yo vuelvo a preguntar ahora, ¿cuánto tiempo pasas durante el día en tu semana con el Señor? ¿1 minuto? ¿5 minutos? Ahora, ¿oras todo el día? Porque el cristiano regular y verdadero ora todo el día. Pero si tú te encuentras que no estás orando, sino que estás ocupado en todos tus quehaceres, y en medio de esos quehaceres no estás orando y diciéndole: Señor, guíame, Señor, enséñame, Señor, ayúdame a hablar mejor con mi esposo, con mi esposa, ayúdame a hacer esto mejor. Si te encuentras que no estás haciendo esa oración, no eres cristiano. Tú no amas al Señor, tú no conoces el primer amor, tú no sabes cómo volver a Él. No has nacido de nuevo. No importa si conoces teología, no importa si te has reunido con nosotros y has dicho: aquí sí que predican la verdad del evangelio. Eso no importa. Te vas a ir al infierno. Porque si este cristiano no se puede arrepentir, pero Cristo sabe que al aborrecer las obras de los nicolaitas, que es menguar el amor de Dios por los hermanos, él sabe que todavía hay amor de Dios en él. Porque este hombre sabe que no puede hacer diferencia entre hermano y hermano. Todos son iguales, amados por el Señor, y todos tienen la misma importancia. No es más importante el pastor que cualquier otro hermano, por sencillo que sea. Pero ¿no será que entre ustedes aquí, entre nosotros, ya hay quien cree que el pastor es mayor, o que yo soy mayor, o que yo hago las cosas mejor? Si tú crees que haces las cosas mejor que otro, estás haciendo las obras de los nicolaitas. Tú eres de mayor rango. Y muchas veces tú eres de mayor rango que tu esposo, que tu esposa, ¿verdad? No hay amor de Dios. No hay amor de Cristo. No puedes volver al primer amor. Porque cuando el primer amor llegó, lo primero que tú amaste fue ¿a quién? A los hijos de Dios, ¿o no? Todo aquel que es verdadero hijo de Dios quiere estar en la iglesia. Se los juro. Todo aquel que es verdadero hijo de Dios quiere, desea, ama. Su mejor ambiente es iglesia. Pero si tu mejor ambiente no es iglesia, no conoces en lo más mínimo el primer amor. Nunca lo has vivido. ¿Cómo vas a retornar a él? Pero si lo conoces porque amas a los hermanos, todavía hay esperanza. Necesitas arrepentirte, y el Señor sabe que esta iglesia puede retomar su amor. Pues las obras de los nicolaitas, que Cristo también aborrece, ellos también las aborrecen, porque esto pretende cambiar el amor de Dios hacia los hermanos, haciendo acepción de personas. No es así.
Por eso las iglesias locales con mixtura de verdaderos y falsos creyentes, unos pueden oír y otros no, porque ya vimos que el Señor se presenta a la iglesia, le dice lo que conoce, le dice lo que requiere de ella, pero ahora le va a decir otra cosa. Solo el que tiene oídos para oír oirá, los demás no. El que tiene oídos para oír. Dijo claramente el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando tú estás dormido, ¿oyes algo? No eres consciente. Sí oyes, pero no eres consciente. Es como si no oyeras nada. ¿Y los muertos qué oyen? ¿Tienen orejas? Sí, pero son igual que los ídolos. El Señor dijo, igual que los ídolos son los que los hacen muertos. Tienen ojos, pero no ven. Oídos, pero no oyen. Pies, pero no hacen ni manos para hacer nada. No hacen. Y te digo a ti y a mí, querido, que estás sentado ahí. ¿Tienes oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿O es tu corazón como el escudo del Capitán América? Todo lo repele, ¿verdad? He encontrado en iglesias donde dicen, yo ya no reconozco a ese hombre como pastor. Este es el único pastor que sale con esas cosas. Y cosas como esa. Lo único que está mostrando su corazón es que es como un diamante. Si no es con diamante, se puede ver muy lindo por fuera, ¿cierto? Las aristas y miras el diamante. Pero si no fuera porque es considerado una joya, esa cosa tan dura no tendría ninguna utilidad. Como nuestro corazón endurecido no tiene ninguna utilidad para nadie. ¿Tienes oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias? Es únicamente si tu corazón ha sido cambiado, si tu corazón ha sido regenerado. Porque Pablo dijo que el hombre natural no puede aceptar ni oír las cosas de Dios. Jesús el Señor se lo dijo claramente a Nicodemo. En Juan capítulo 3 le dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo sabía más teología que usted y yo. Y si no se hubiera arrepentido, se habría ido al infierno. Te digo a ti que conoces teología y que eres potencialmente un falso profeta, arrepiéntete. Y si no, te irás al infierno con toda tu teología. Porque no es la teología lo que te salva, es el amor de Cristo. Y lo que demuestra que eres salvo es que tú ames a Cristo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y lo que eres hoy está demostrando lo que realmente eres. Cualquier resistencia a oír las palabras de Cristo demuestra que estás muerto en delitos y pecados y que no tienes ni siquiera la cualidad de que aborrece las obras de los nicolaitas, porque tampoco te gusta estar en iglesia. Aborreces la palabra y aborreces la iglesia, no eres iglesia. Tú no conoces el primer amor, pero si lo conoces y amas la palabra y amas la iglesia, arrepiéntete y todo cambiará. Arrepiéntete. Porque luego finaliza el Señor al que venciere. Se presenta, te conozco, esto requiero. Si tienes oídos, ahora te voy a animar. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y alguien dirá, eso es para la vida venidera. Cuando Ezequiel vio el templo, en la profecía de Ezequiel, dice que vio que del umbral de la puerta del templo salía un río. Y al lado del río, el que quiso nadar y no pudo porque ya era demasiado profundo, al lado del río crecía el árbol de la vida, ¿verdad? Y eso lo dice también Apocalipsis, el cual da un fruto cada 12 meses, ¿cierto? Y sus hojas eran para sanidad de las naciones. Hoy para ti con esta predicación, estas hojas son para sanidad tuya y mía que hacemos parte de las naciones. Si mi predicación no te está sanando, querido hermano o querido amigo, no eres cristiano. No es para ti el árbol de la vida. No vas a poder vencer. Pero si tú has nacido de nuevo, el Señor dice, al que venciere, le daré a comer. Entonces no solamente tendrá poco, sino que tendrá mucho. Adán no pudo comer del árbol de la vida porque fue echado.
tú y yo hemos sido acogidos en Cristo. Si es que en verdad somos verdaderos creyentes, entonces podemos comer del árbol de la vida. Y Cristo está hoy aquí, dándote del árbol de la vida. Este mensaje no es para que te vayas, qué cruel es Dios. ¿Cómo me va a mandar al infierno así? No, Él te está diciendo, ven, arrepiéntete y te voy a dar a comer de mí, que soy el amor. El árbol de la vida es el amor, es Cristo. Esta es la afirmación del Señor, de que dentro de las iglesias locales habrá quienes venzan sobre el pecado, las desviaciones y la falsa doctrina, y quienes no. Cristo el Señor está diciendo claramente, al que venciere, como al que tiene oídos para oír, está haciendo distinción, está diciendo, hay entre ustedes algunos que sí oirán y otros que no. Y hay algunos que sí vencerán y otros que no. Y tú puedes pensar, no, pero yo no soy de esos que no van a vencer. ¿Cómo estás seguro? Los verdaderos hijos de Dios, dice Hechos de los Apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan todos los días y por las casas. ¿Cuándo? Todos los días y por las casas. ¿Tú no perseveras en la lectura de la Biblia? Hermano, ¿cuánto has leído de la Escritura? Y no sea para solo cumplir, porque el que solo está cumpliendo, como al principio, pues no está amando al Señor. Solo por cumplir, eso no es amar al Señor. Amar al Señor al involucrarse con la palabra de Dios es pegarse al pecho del Señor y decir, enséñame quién eres, cómo me amas, todo eso, para que comprendas con todos los santos cuál sea la anchura, la plenitud del amor de Cristo que supera todo conocimiento. De lo contrario, si no conoces a Cristo, si vienes al culto a perder el tiempo, si vienes al culto a dormir, tú no amas a Cristo. No me digas que amas a Cristo. Si vienes a perder el tiempo en cualquier otra cosa, en cualquier otra bobada, en estar pendiente del celular, en maquillarte, no eres cristiano, no amas al Señor, tú no tienes vida eterna, tú no vas a vencer. Solamente al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Si alguno se siente excluido, hermano, no es porque Dios lo esté excluyendo, porque este mensaje es para que te sientas incluido, para que puedas decir, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? El amor es el árbol de la vida. Y los que pueden volver al primer amor son aquellos a quienes Cristo los sana con sus hojas y con sus frutos les da y los recompone al verdadero amor, al arrepentimiento. ¿Saben ustedes, hermanos, que el arrepentimiento no es algo que el hombre hace? El arrepentimiento es fruto del Espíritu. Si tú no puedes arrepentirte, el Espíritu de Dios no vive en ti. Porque el arrepentimiento no es una obra de la carne, es un fruto del Espíritu. Es un don de Dios. Y eso se produce a través de la Escritura, a través de Cristo siendo absorbido, siendo reconocido, siendo adorado a los pies de Él, llorando con lágrimas y secando los cabellos, con los cabellos los pies de Él. Es de esa manera que Cristo decide, desea, ordena que lo adoremos en este día y durante toda la vida. Hoy debemos llegar aquí y escuchar como Moisés, quita el catado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y debiéramos olvidarnos de todo lo demás para solo dedicarnos a conocer quién y cómo es Cristo. Como aplicación, hermano, todo creyente en algún momento es tentado por la vanagloria de la carne y por su deseo de sentirse importante en la iglesia para Cristo, y así descuida sus deberes de intimidad y relación especial con Él. Tiende a estar ocupado siempre, y no puede dedicar tiempo ni a su palabra ni a la persona de Cristo. Como cuando su niño viene y le dice, papá, estoy ocupado. Tú no amas a ese hijo. Y si tu esposo viene y te dice, mujer, no, es que estoy ocupado o estoy ocupada, tú no amas ni a tu esposo ni a tu hijo. Es mentira, no digamos mentiras. Lo que vivimos es lo que demuestra lo que somos. Así que si no tenemos esa relación especial con Cristo, todo creyente en algún momento es llevado a eso. ¿Pero qué debe hacer? Volver a ocuparse en esas primeras obras. ¿Las conociste? ¿Las conoces? ¿Las has conocido? Vuelve a esas primeras obras. Y entonces todo volverá a ser como Cristo quiere que sea. Solo el que dedica tiempo a la palabra y a la persona del Señor, sin estar muy ocupados para Él. Eso es dedicarse a hacer las obras
que hiciste al principio. Como conclusión, hermanos, todo verdadero cristiano conoce el camino de regreso a su Señor. ¿Qué dijo Dios de Israel? El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor, pero este pueblo no me conoce. No saben cómo volver a mí. ¿Tú no sabes cómo volver a Cristo? No eres cristiano. Pero si eres cristiano, sabrás cómo volver a Cristo. En la escritura, en la oración, en la comunión con los santos. Todo verdadero cristiano conoce el camino de regreso a su Señor. Como la esposa arrepentida de olvidar estar dispuesta a su marido, sabe cómo volver a estar con él y complacerle. Estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Pero también hay que recordar que esto pasa solo con los que han nacido de nuevo. No más, con nadie más. Hay quienes nunca han nacido de nuevo y estos no conocen el amor de Cristo, por lo que no saben cómo es volver al primer amor. No entienden qué es arrepentirse porque no lo pueden hacer, y mucho menos sabrán qué es hacer las primeras obras, las cuales nunca han conocido. Pero si hay aquí alguno que haya conocido las primeras obras, querido hermano, cuando por primera vez conociste a Cristo y como el niño solo querías estar colgado del pecho de tu madre, o como aquella mujer que enloqueció de amor y solo quería aquel gallardo y hermoso hombre y solo estar con él, entonces tú sabes cómo volver al primer amor. Sabrás cómo arrepentirte y volver a ese primer amor, haciendo las primeras obras. Si quieres arrepentirte, hazlo. Y si no, que Dios se apiade de tu alma. Arrepiéntete, arrepintámonos. Y si alguno nunca ha conocido ese amor, venga hoy a Cristo en arrepentimiento en fe y lo conocerá. Y podrá disfrutar, como todos los demás, de comer del árbol de la vida y tener amor constante por Cristo. Que la gracia de Cristo el Señor nos ayude a comprender su palabra y nos dé la gracia de volver al primer amor. Porque yo reconozco cuántas veces he pasado un día sin leer la Biblia. Y alguien dijo, cualquiera que pase un día sin leer la Biblia ha perdido ese tiempo. Y yo como pastor, pasar un día sin leer la Biblia es pésimo todavía, más que lo que hacen ustedes. Pero eso es para cualquiera de nosotros, hermanos. Si tú no quieres ser echado al infierno, tienes que temer a tu Señor con temor y temblor y amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, porque Él es el que te da tu comida, tu bebida y todas las cosas. Y si no te dedicas a Él como Él lo demanda, Él te va a decir, no me importa cuántas cosas haces. Si no te arrepientes, la poca luz que tienes te la quitaré para que venga un espíritu de confusión, un espíritu de error y recibas lo que realmente mereces. Porque Pablo dijo claramente, maldito todo el que no amare al Señor, como ordena la Escritura, con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. No es poca cosa. Por esa razón se inicia Apocalipsis con esta gran advertencia, porque si no, nunca vendría Apocalipsis 21. Pero si llega Apocalipsis 21 es por algo, ¿o no? Porque para Cristo Apocalipsis 21 es una realidad. Eso significa que los que pueden se arrepienten, porque tienen oídos para oír. Espero que tú y yo seamos de los que tenemos oídos para oír y arrepintámonos. Oremos. Señor, sabemos que tú nos conoces y que tú te presentas ante nosotros como el Señor y glorioso, majestad y Dios de todas las cosas, de mi vida. Tú sabes lo que hago, lo que pienso. Tú sabes si en realidad te amo. Soy el más grande de los hipócritas. Yo puedo decir con mi boca que te amo, pero mis acciones demostrarán si realmente te amo. Si vengo aquí solamente por cumplir o por realmente dar a conocer tu voz y alimentar a tus ovejas. De igual manera estas ovejas, si vienen solamente a escuchar un bla bla bla, o en realidad tu palabra ha penetrado en sus corazones. Señor, creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que en aquellos que tienen oídos para oír, los harás vencer, y el que empezó la buena obra la perfeccionará. Concédenos volver a la primer amor, concédenos el arrepentimiento, concédenos
apegarnos a ti y nunca más caer de ese amor y de esa gracia, confiando en nosotros mismos, sino solamente en ti, para gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús.